profesor y grupo en general. Como equipo les enviamos un saludo de la manera más cordial, deseando que se encuentren bien. Somos el equipo 6 y les venimos a presentar el tema Elementos eléctricos de control industrial, enfocado en lo que son los relevadores. Nuestro equipo está conformado por González Padilla Andrea, Tello Rueda Antonio de Jesús, Terrazas Tapia Montserrat, Vázquez Ramírez Juan Carlos y yo Galindo Contreras Aldo, pertenecientes al grupo 162 AA de la carrera Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. Los relevadores, o mejor conocidos como reles, son aparatos accionados eléctricamente cuya función es abrir y cerrar el paso de energía eléctrica, por lo cual se les puede considerar interruptores. Estos interruptores poseen una estructura muy simple, ya que están conformados por un electroimán, el cual tiene como base una barra de hierro, la cual está envuelta en una bobina de hilo de cobre. Se cataloga que los relés fueron los primeros interruptores en surgir en el año de 1835. Fueron inventados por el físico norteamericano Joseph Henry. Ya teniendo estos interruptores, Henry les encontró un posible uso, el cual fue controlar máquinas a largas distancias. A lo que nos referimos con controlar máquinas es a apagar y encenderlas, ya que dada la función que tiene el relevador, era lo único que se podía hacer. Posteriormente, los relevadores ganaron popularidad y comenzaron a incluirse en otras áreas. Una de ellas fue la industria de las telecomunicaciones, pero de igualmente persistieron en los aparatos eléctricos. Su auge se viene abajo gracias a la aparición de los transistores en 1940. Un relé es un interruptor accionado por un electroimán. Un electroimán está formada por una barra de hierro dulce llamada núcleo, rodeada por una bobina de hilo de cobre. Al pasar corriente eléctrica por la bobina, el núcleo de hierro se magnetiza por efecto del campo magnético producido por la bobina, convirtiéndose en un potente imán cuanto mayor sea la intensidad de la corriente y el número de vueltas de la bobina. Al abrir de nuevo el interruptor y dejar de pasar corriente, el campo magnético desaparece y el núcleo deja de ser un imán. El relé más sencillo está formado por un electroimán y un interruptor de contactos. Al pasar una corriente por la bobina, el núcleo se imanta y atrae al inducido por uno de sus extremos, empujando por el otro a uno de los contactos hasta que se juntan, permitiendo el paso de la corriente a través de ellos. Esta corriente normalmente es mucho mayor que la que pasa por la bobina. Los relés de corriente de trabajo se utilizan para cerrar circuitos eléctricos entre la fuente de energía y una o varias cargas eléctricas. Es decir, se conectan las cargas. Los relés se ponen en funcionamiento por medio de interruptores, generadores de pulsos y unidades de control. Un ejemplo de su funcionamiento es con el circuito 8685. El circuito de control está activo y la bobina de cobre induce el campo magnético. Este tira del inducido hacia abajo hasta el núcleo magnético. Los contactos de trabajo están cerrados y por lo tanto el circuito de carga 3087 también está cerrado. El conmutador o relé de conmutación conmuta la ruta de la corriente de carga de una carga eléctrica a otra. Este relé se pone en marcha, por ejemplo, mediante un interruptor situado en el tablero de instrumentos. Los conmutadores se emplean, por ejemplo, para conectar aplicaciones de dos niveles o velocidades, tales como las lunetas traseras, térmicas o los motores de ventiladores. Un relé conmutador funciona según el mismo principio que un relé de corriente de trabajo. La única diferencia estriba en que el inducido en estado de reposo está unido a una segunda salida, que sería la alternativa. En el momento en el que el circuito de control está activo, atrae al inducido, abre el contacto de reposo y cambia el contacto de cierre. Un relé conmutador puede emplearse como relé de contacto de trabajo o reposo. La corriente del contacto de cierre es, dependiendo de su fabricación, siempre mayor que la del contacto de reposo.
Ventajas del relevador. El relé permite el control de un dispositivo a distancia. No se necesita estar junto al dispositivo para hacerlo funcionar. El relé es activado con poca corriente, sin embargo, puede activar grandes máquinas que consumen gran cantidad de corriente. Con una sola señal de control se puede controlar varias relés a la vez. Estructura del revelador. En general podemos distinguir en el esquema general de un relé los siguientes bloques: circuito de entrada, control o excitación, circuito de acoplamiento, circuito de salida, carga o maniobra constituido por circuito excitador, dispositivo conmutador de frecuencia, protecciones. Tipos de relevadores. Son 3 tipos de relevadores: relevadores electromagnéticos, relevadores híbridos y relevadores de estado sólido. En los relevadores electromagnéticos podemos encontrar los convencionales, los polarizados y los red inmersores. Relevadores electromagnéticos. Estos están compuestos por una bobina o unos contactos, los cuales pueden conmutar ya sea bien corriente continua o alterna. A continuación veremos los diferentes tipos de relevadores electromagnéticos. Relevadores de tipo armadura. Estos relevadores son los más antiguos y los más utilizados. Relevadores de núcleo móvil. Estos tienen un émbolo en lugar de una armadura como el anterior. En este se tiene que utilizar un solenoide para cerrar sus contactos. Relés del estado sólido. Un relé de estado sólido SSR es un circuito electrónico que contiene en su interior un circuito disparado por nivel, acoplado a un interruptor semiconductor, un transmisor o un tiristor. Por SSR se entenderá un producto construido y comprobado en una fábrica, no un dispositivo formado por componentes independientes que se han montado sobre una placa de circuito impreso. Estructura del SSR. Circuito de entrada o de control. Control por tensión continua. El circuito de entrada suele ser un LED fotodiodo solo con una resistencia en serie. También podemos encontrarlo con un diodo en antiparalelo para evitar la inversión de la polaridad por accidente. Control por tensión alterna. El circuito de entrada suele ser como el anterior, incorporado un puente rectificador integrado y una fuente de corriente continua para polarizar el diodo LED. Acoplamiento. El acoplamiento con el circuito se realiza por medio de un autoacoplador o por medio de un transformador que se encuentra acoplado de forma magnética con el circuito de disparo del triac. Conclusión. La investigación y el desarrollo del tema fueron útiles para la adquisición de habilidades cognitivas en el campo de los reveladores, haciendo énfasis en que son una utilidad que los mismos poseen tanto como en el campo industrial como en la vida diaria. Nos adentramos en el estudio de los reveladores y ahora conocemos su funcionamiento, tipo y sus ventajas.